Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 34. En la sede de la IGU, el capitán Stevenson estaba en su oficina con 8 de sus hombres esperando el parcel que se suponía debía llegar. Mientras escuchaba la batalla de Adrián con el yo adolescente de Voldemort, al oír ese nombre de Merlín olvidado, se le heló la sangre. Voldemort había sido quien había estado atacando a los estudiantes de Hogwarts a través de una niña. Al parecer, ese diario suyo era un Horcrux. Era algo de lo que nunca había oído hablar. Apartando ese pensamiento de su mente, escuchó atentamente el monólogo de ese origen asesino. Al parecer, Dumbledore había desconfiado de él desde el principio y había sospechado que algo andaba mal. También le llamó la atención cuando admitió haber incriminado a Rubeus Hagrid por el asesinato de esa chica Warren. Al oír el lanzamiento de hechizos, Jack supo de inmediato que había comenzado una batalla y deseó con todas sus fuerzas que Adrián prevaleciera. La batalla parecía haberse intensificado por el ruido que hacía, lo que solo lo ponía aún más nervioso por el chico. Ojalá Adrián lo hubiera contactado antes o al menos le hubiera dicho a un miembro del ACMI que era un basilisco el que estaba petrificando a la gente. Jack sabía que Adrián no confiaba demasiado en el ministerio después de lo que intentaron hacer y que era aún menos probable que aceptara la ayuda de Albus, aunque no lo culpaba por ello. Sin embargo, existía una alta probabilidad de que el chico muriera a pesar de su animosidad con Dumbledore y muchos de sus seguidores. Si hubiera sido por él en ese momento, Adrián nunca habría abandonado Japón y este desastre se habría evitado. Jack gimió molesto. Maldita sea, ya deberíamos habernos ido. ¿Por qué tarda tanto esa hablante de parcel? Entonces sintió una mano en el hombro. Al girarse a la izquierda, vio que la teniente Burnett le dedicaba una sonrisa tranquilizadora. Llegará pronto. Las relaciones con la India mágica están tensas ahora mismo, sobre todo después de lo ocurrido en el ministerio, dijo con calma. Jack se desanimó un poco. Lo sé, pero Adrián se enfrenta a uno de los peores magos oscuros de todos los tiempos. Sin mencionar que probablemente podría acabar muerto. Debes creer que sobrevivirá, le dijo. Jack simplemente giró la cabeza. Jack, mírame, le devolvió la mirada a su viejo amigo. Adrián es un niño talentoso y ha sido entrenado excepcionalmente bien no solo por Maoto Koro, sino también por los Black. Si hay una mínima posibilidad de que sobreviva, lo hará. Así que ten fe en que ganará. Tomó sus palabras en serio y decidió confiar en Adrián. Gracias, Shelby, le dijo, y luego miró su reloj. Adrián, puedes con esto. Solo aguanta lo suficiente para que lleguemos, le animó al chico por el comunicador. 00, Adrián y Voldemort seguían enfrascados en una feroz batalla. Ambos seguían canalizando magia en sus dos hechizos, intentando superarse mutuamente. Cuanto más poder aplicaban, más temblaba el suelo, y los vientos se volvían más intensos, y los rayos también. Harry empezaba a flaquear un poco, pero recordó que estaba luchando contra un fragmento del monstruo que casi destruyó a su familia y mató a innumerables inocentes. Entrecerró los ojos al mirar al monstruo con un esfuerzo intenso, mientras dejaba que sus ojos brillaran con un verde brillante. Empezó a avanzar con cuidado, concentrando más magia en su ataque. El fuego en sus ojos crecía a medida que avanzaba, y lanzó un grito de guerra que pareció intensificarse al dispersarse la magia. Su expresión cambió a la de un guerrero, como si estuviera luchando en una guerra. Voldemort observaba cómo Potter avanzaba y canalizaba más magia en su ataque. No tenía ni idea de que un niño de 12 años fuera capaz de semejante poder, y la expresión de su rostro era algo que nunca había visto. A eso se sumaba el grito de guerra del mocoso, que parecía intensificarse a medida que avanzaba. El niño era un fenómeno de la naturaleza con la fuerza frontal necesaria para hacer algo así. Finalmente, la lucha de poder se volvió tan inestable que provocó una gran explosión que los estrelló contra las paredes que tenían detrás. Adrián agradeció el equipo de batalla que llevaba puesto, ya que el impacto de la pared le habría causado mucho más daño. En cambio, su visión se volvió borrosa y sufrió algunas fracturas. Sacudiendo la cabeza para aclararse la vista, vio a Voldemort ponerse de pie, riendo como un loco. Esa risa le provocó un escalofrío. Nunca hubiera imaginado que eras un elemental como yo, dijo Voldemort en voz baja, ni que hubieras durado tanto. Luego miró hacia donde estaba Weasley, pero abrió mucho los ojos al ver los encantamientos protectores que la rodeaban. Vaya. Esos encantamientos parecen muy poderosos. Tenía que adivinar que usabas talismanes. Antiguos. Avanzados. Pero muy poderosos. Comentó.
Me alegra que estés impresionado, dijo Harry lentamente. Hora del enfrentamiento, ahora, mi querido Harry, susurró Ridley, creo que ya hemos calentado bastante, y ahora podemos pasar al siguiente nivel. Voldemort empezó entonces a cantar en galés antiguo. A Harry, por supuesto, no le gustaba el rumbo que estaba tomando esto, pues sabía lo que Voldemort estaba haciendo. Estaba invocando la magia del terreno que lo rodeaba y absorbiéndola como una esponja. Estás loco. ¿Sabes lo que te hará? Gritó. Por desgracia, Voldemort había terminado de cantar y ahora le dedicaba una sonrisa cruel. Adrián podía sentir la intensidad de la magia que emanaba de él, y era 10 veces más poderosa que antes. Adrián tomó su varita y conjuró nubes oscuras sobre sus cabezas, agitándola en un patrón intrincado, tornándolas violentas. Las nubes de tormenta se habían convertido en un huracán masivo que Harry envió a Voldemort. Observó cómo Voldemort cortaba su varita, desaparecía del huracán y respondía con otro cometa de fuego potenciado con el poder elemental de la tierra. El hechizo se disparó hacia Harry, y apenas tuvo tiempo de apartarse. Por suerte lo hizo, y respondió con un molinillo de fuego potenciado con los elementos de la tierra y el rayo. Voldemort entonces se dio cuenta de repente cuando Potter atacó y conjuró un muro de agua. Mentalmente dijo: Potter es un elemental, eso es interesante. Observó cómo sus ataques chocaban en humo y lo transfiguró en un juego de dagas y agregó el poder elemental del fuego. Las dagas de fuego se precipitaron hacia Adrián a una velocidad increíble. En lugar de usar su varita, lanzó un talismán que proyectó un poderoso escudo. Voldemort observó con fastidio cómo las dagas no alcanzaban al chico. Entonces decidió usar el Parcel, el elemental y la magia que absorbía del espacio que lo rodeaba. La batalla, en opinión de Harry, se fue al garete rápidamente. Voldemort usó magia elemental, Parcel y los residuos mágicos de la cámara, lo que hizo que sus ataques fueran más peligrosos que antes. Aunque empezó a usar cúmulos rúnicos, magia elemental y magia familiar a la vez, la tensión en su cuerpo le estaba pasando factura. La embestida de Voldemort lo había puesto a la defensiva. Su uniforme hacía todo lo posible por protegerlo, pero bajo este bombardeo, solo minimizaba un poco el daño que recibía. Entonces se le ocurrió que quizá era hora de usar más hechizos que había creado. Apuntó su varita al suelo y giró 360 grados, conjurando un círculo de fuego que empezó a girar a su alrededor. Varios látigos de fuego salieron disparados hacia arriba y formaron un círculo sobre él. Agitó su varita en un nuevo e intrincado patrón. Voldemort no sabía qué hacía Potter, pero no le importó mientras seguía lanzando hechizos al chico. Solo para sorprenderse cuando los látigos los bloquearon. No solo eso, sino que muchos de los látigos de fuego también se dirigieron hacia él. Puede que Adrián no pudiera seguir el ritmo del poder de su oponente, pero eso no significaba que no tuviera algunos ases bajo la manga. Este hechizo se llamaba Protego Impetum. Fue un hechizo que creó y que no solo lo protegía, sino que también atacaba a sus oponentes. Traducción. Una táctica ofensiva y defensiva. Ridley ciertamente había subestimado al chico mientras saltaba intentando esquivar los látigos de fuego que se dirigían hacia él. Este era un hechizo con el que no estaba familiarizado, lo que empezó a ponerlo nervioso. Lo peor era que no podía retransformarlo. Harry mantuvo el hechizo lo mejor que pudo, pero entonces un hechizo morado oscuro traspasó sus defensas y se clavó en las costillas, incendiándolas con un dolor infernal. A pesar del dolor, concentró el fuego y se lo envió a Voldemort. Después, guardó su varita en la funda y se abalanzó, transformado en animago. Voldemort volvió a conjurar un muro de agua para bloquear las llamas. Cuando éstas se apagaron, se preparó para atacar de nuevo, solo para ver a un enorme tigre acercándose. Retrocedió unos pasos y comenzó a lanzarle hechizos, pero el tigre los esquivó. Lo siguiente que supo fue que el tigre se había transformado de nuevo en Potter, y antes de que pudiera hacer nada, el mocoso le asestó un potente puñetazo en la cara. Al ver que su plan funcionaba, Adrián siguió golpeando a Voldemort en diversas partes del cuerpo. Cada uno de sus ataques era reforzado con magia y potenciado por las llamas que cubrían su puño. El fragmento de Voldemort no conocía el combate Muggle, ya que sus habilidades para defenderse eran, en el mejor de los casos, deficientes. Al hacer contacto con sus golpes, bloqueó un puñetazo y asestó un golpe de presión que le entumeció el brazo a Ridley. Cuando Ridley intentó usar el otro brazo, Harry lo golpeó repetidamente con la misma precisión que lo entumeció, y luego le dio una patada en la espinilla izquierda que lo dejó inconsciente.
Ante la incapacidad de su oponente para defenderse, le sujetó la cara con una mano y apoyó la otra sobre su pecho. Con una sonrisa burlona, convocó toda su potencia de fuego y lo quemó en un fuego azul que incineró a Voldemort hasta convertirlo en cenizas, dejando la varita Weasley en el suelo. Adrián se arrodilló, jadeando con dificultad. Miró su reloj y vio que su nivel de magia estaba en rojo, junto con el dolor. Se puso de pie y caminó hacia la chica Weasley. Al acercarse, vio que los encantamientos de los talismanes estaban desapareciendo. Sin darse cuenta, Ridley comenzó a rematerializarse. Harry presentía que algo andaba mal y, antes de darse la vuelta, oyó un crucio. El hechizo golpeó a Harry, y al instante sintió dolor en todo el cuerpo. El dolor era insoportable, pero no le daría a Voldemort la satisfacción de oírlo gritar. Harry apretaba los dientes y miró a un Voldemort ahora furioso, quien levantó la maldición. Mocoso patético. Debo decir que me impresiona que seas un elemental y un animago. Es casi una pena tener que matarte. Entonces vio a Harry intentando levantarse y gritó de nuevo. Crucí. Esta vez Harry sí gritó, pues no pudo evitar sentir un dolor inimaginable en su cuerpo. Voldemort entonces levantó la maldición y le lanzó a Harry unos hechizos dolorosos que le destrozaron muchos huesos. Por mucho que me encantaría matarte ahora mismo, tengo una idea mejor. Se giró hacia la gigantesca lápida de Salazar Slytherin y siseó. Háblame, Slytherin, el más grande de los 4 de Hogwarts. El gigantesco rostro de piedra de Slytherin empezó a abrirse. Harry palideció considerablemente al presentir lo que estaba a punto de salir. Abrió su reloj, sacó las gafas que le había recomendado Miwa y se las puso. Como extra, añadió un conjunto especial que le aseguraría ser él quien se las quitara. La cabeza del basilisco salió de la estatua, y Voldemort siseó. Mátenlo. Señaló a Adrián, quien estaba aterrorizado por dentro. Levantó su comunicador y gritó. ¿Vienen o no? El basilisco está libre. ¿Qué? Exclamó Jack. Voldemort se giró bruscamente tras lo que oyó. Al mirar a Potter, vio que el chico ahora llevaba unas gafas especiales. Ah, sabía lo que eran. Así que conseguiste unas gafas que pueden apartar la mirada de un basilisco. No importa. Pronto morirás. Comparemos el poder de Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin, contra el famoso Adrián Potter. Ridley estaba a punto de echarse a reír, pero se quedó paralizado al oír música. Se giró para contemplar la cámara vacía. La música subía de volumen. Era inquietante, escalofriante, sobrenatural. Le erizó el pelo a Harry y le hizo sentir como si el corazón le doblara el corazón. Entonces, cuando la música alcanzó tal intensidad que Harry la sintió vibrar dentro de sus propias costillas, estallaron llamas en lo alto del pilar más cercano. Fawkes había llegado volando cerca de Adrián, dejándole caer algo en las manos. Al observarlo más de cerca, Adrián vio que era el sombrero seleccionador. Su atención se centró en el rey de las serpientes, que rugió y ya no estaba en el lugar. Arrojó el sombrero al suelo, apuntó con su varita al estanque donde se encontraba el basilisco y lo hizo ascender, atrapándolo en un cubo, luego disparó una ráfaga de hielo, atrapándolo. Inteligente, Potter. Muy inteligente, sin duda, rió Voldemort con frialdad. Pero este no es un simple basilisco. Era el verdadero familiar de Salazar Slytherin, y tomé precauciones. Tu pequeño ataque puede haberlo detenido momentáneamente, pero no lo hará hasta que mueras. Bueno, ¿te sientes seguro ahora? Continuó riendo. Lo único que te envió Dumbledore fue un pájaro cantor y un sombrero viejo. Fiel a sus palabras, el basilisco se liberó del hielo. Al ver que las nubes que había conjurado seguían allí, agitó su varita de forma similar a la anterior y lanzó un poderoso rayo hacia el agua donde aún se encontraba. La explosión impactó en el agua y pareció debilitarlo gravemente. El agua y el rayo formaban una combinación peligrosa al unirse. Sintiendo que necesitaba una recarga rápida, lanzó parte del rayo él mismo, lo que finalmente le devolvió todo su poder. Sin embargo, el dolor en su cuerpo seguía presente, como si estuviera hecho de gelatina. Voldemort observó con disgusto cómo Potter recuperaba repentinamente su poder y tuvo que esquivar un hechizo que el chico le lanzó. Habría tomado represalias, pero el miserable mocoso le lanzó 4 talismanes más que lo hicieron retroceder. Con Voldemort desviando su atención por el momento, Harry conjuró 3 gallos y los golpeó con un encantamiento sonoro. Evidentemente, la combinación de agua y relámpago no funcionó, y solo sirvió para enfurecer a la bestia. Al acercarse, los gallos comenzaron a cantar y, aparentemente actuando como su canto, debilitaron significativamente a la criatura.
Sin embargo, no fue suficiente, pues seguía acercándose. Retrocediendo unos pasos, lanzó una gran bola de fuego y añadió el elemento tierra, lo que hizo que la criatura se estrellara contra el rostro de piedra de Salazar. Entonces, de repente, a Harry se le ocurrió una idea. Esta vez apuntó con su varita al estanque y volvió a elevar el agua, pero esta vez convirtió el líquido en algo diferente. Cuando estuvo seguro de que el basilisco estaba completamente cubierto por el líquido convertido, pronunció mentalmente el último de sus hechizos recién creados, Ignis Pignus, y la punta de su varita emitió un poco de fuego que apuntó directamente al suelo. Al instante siguiente, grandes columnas de fuego surgieron del suelo y se dirigieron hacia el basilisco. Cuando las columnas de fuego se acercaron lo suficiente, formaron un gran círculo alrededor de la bestia y la consumieron en llamas, haciéndola chillar desde el infierno abrasador. Harry rezó para que esto fuera suficiente para derribar a la criatura. Mientras las columnas descendían, revelaron un basilisco gravemente quemado que se estrelló contra el suelo. Harry respiró aliviado al ver que la criatura finalmente estaba muerta, pero entonces la piel que la rodeaba empezó a sanar y la bestia despertó. «¿Me estás tomando el pelo?», gritó con incredulidad. Ahora estaba seguro de que la criatura estaba furiosa, pues rugió aún más fuerte que antes y corrió hacia él. «Rápido, déjame salir», gritó mentalmente Viaco. Adrián no discutió y rápidamente se levantó la parte superior del uniforme y soltó a Viaco. «Encárgate de Voldemort. Yo me encargo de esto». «Buena suerte», respondió, y empezó a lanzar peligrosos hechizos contra Voldemort, quien estaba desconcertado por lo que acababa de ver. Casi se había olvidado del tigre mascota de Potter y no vio los hechizos que se dirigían hacia él. En cuanto hicieron contacto, lo lanzaron por los aires y lo hicieron gritar de dolor. Recuperándose, empezó a lanzar sus propios hechizos contra el insolente cachorro. Mientras su compañero se batía en duelo con un fragmento del monstruo que mató a su padre, Viaco y Fawkes manipulaban al basilisco. Viaco intentó razonar con la criatura, pero ésta había perdido el sentido y estaba furiosa. Por suerte, Fawkes pudo arrancarle los ojos para que ya no pudiera matar con la mirada. Con un esfuerzo supremo, rompió las ataduras que lo atenazaban al llegar al mundo mortal y crecer. Con un rugido feroz, envió al basilisco de nuevo contra la pared. Habría continuado, pero entonces oyó a su compañero gritar de dolor. Al girar la cabeza, vio que el chico estaba a la defensiva contra Voldemort. «Joven, ¿aún te quedan talismanes?» «Sí, pero sus únicos encantamientos protectores, ¿por qué?» «Es hora de utilizar el plan de emergencia Z». «Creí que dijiste que era mala idea usarlo», replicó Harry mentalmente mientras seguía atacando y defendiéndose de la embestida de Voldemort. «Dijiste que aún no estaba listo», exclamó. «No creo que tengas elección», dije mentalmente. Harry gimió mentalmente porque lo que estaba a punto de hacer iba a ser extremadamente doloroso. Sopesando rápidamente los pros y los contras, decidió hacerlo. «De acuerdo, hagámoslo». Antes de que Viaco pudiera indicarle qué hacer, el chico fue alcanzado de nuevo por la maldición de tortura. Rugiendo de ira, corrió hacia el bastardo y saltó alto, solo para caer sobre un desprevenido Voldemort. Agarrándole la cabeza con su poderosa mandíbula, lo sacudió violentamente y lo arrojó contra una de las estatuas de serpiente restantes. Tras el impacto, Ridley quedó enterrado en las piedras. «Date prisa, joven. Debemos fusionarnos». Harry se puso de pie con dificultad y comenzó a sincronizar su magia con la de Viaco. Cuando se completó la sincronización, Harry comenzó a cantar en sánscrito. «WCWJ por favor CWWW, Viaco. Tú que gobiernas la tierra del mundo mágico. Yo, Adrián James Potter, por la presente me someto a tu autoridad y reclamo tu poder. Te pido que me concedas el poder de acabar con el hombre que casi llevó a mi familia a la extinción». De repente, los dos quedaron envueltos en una luz blanca. Cuanto más cantaba Adrián, más brillante era la luz. W. WWW. WCWCW soy quien se elevará. Soy quien lo perdió todo por la maldad de este mundo. Envidio lo infinito y anhelo los sueños. Deseo convertirme en quien se eleve por encima del mal que ha plagado el mundo mágico. Ve a toda velocidad. Justo cuando Voldemort emergió de la cegadora luz blanca que envolvía a Potter, se evaporó, y vio que Potter era completamente diferente ahora. Su piel brillaba blanca, tenía varias rayas negras de tigre alrededor de su cuerpo, incluyendo su rostro. Y tenía una oreja de tigre. No solo la apariencia de Potter era diferente, su poder se había disparado tremendamente.
Sin querer ser menos que el mocoso, inmediatamente le lanzó un hechizo rosa que, para su disgusto, ni siquiera lo hizo retorcerse de dolor. Estaba a punto de lanzar otro hechizo, pero fue alcanzado por una poderosa onda expansiva. Lo siguiente que supo fue que los ataques del chico lo estaban acribillando. Adrián lanzó todos los hechizos que pudo contra Voldemort y corrió hacia él. Joven, solo podemos quedarnos así 2 minutos, explicó Draco. Si te quedas más tiempo, no sobrevivirás. Entonces será mejor que terminemos con esto, rápido. Dijo Harry. Voldemort no tenía ninguna posibilidad, ya que los hechizos del chico eran mucho más poderosos que antes, y cuanto más hacían contacto, más dolor le causaban. Lo que sucedió a continuación fue impactante. El chico empezó a golpear. Eso fue hasta que Potter le agarró el brazo de la varita y se lo arrancó del cuerpo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, ya que el chico le arrancó la cabeza de inmediato. Adrián usó su nueva fuerza para levantar lo que quedaba del cuerpo de Voldemort al otro extremo de la habitación. Levantando las manos, disparó una poderosa ráfaga de fuego azul que incineró el resto del cuerpo del bastardo. Compañero, solo nos quedan 30 segundos, exclamó Draco. Tienes que cortar la magia de la que se alimenta Voldemort. Haciendo lo que Draco le dijo, Harry golpeó el suelo con las manos y envió una ráfaga de magia por toda la cámara que detuvo la transferencia de magia a Voldemort. Mirando hacia adelante, vio que Voldemort se rematerializaba. Pensando rápido, sacó su varita y erigió una poderosa barrera a su alrededor, aprisionándolo en su interior. En ese momento, Draco dijo mentalmente: se acabó el tiempo. Los dos se separaron, y Harry se desplomó en el suelo, completamente agotado. Luchando por levantar la cabeza, vio a Voldemort intentando desesperadamente escapar de la barrera que lo rodeaba. Sentía como si todo su cuerpo estuviera en llamas, y no en el buen sentido. Apuntando su varita hacia las nubes tormentosas, convocó un pequeño rayo y se lo dirigió. Eso le proporcionó una pequeña explosión de poder. Puede que fuera un elemental del rayo, pero había un límite a cuánto podía recargar su magia. Poniéndose de pie, agitó la varita sobre su cuerpo y aplicó el encantamiento adormecedor. Luego se dio la vuelta y corrió hacia donde había arrojado al monstruo bajo el montón de escombros. Encontró la varita de Weasley y la partió en dos. Ahora Voldemort ya no podía lanzarle más hechizos. Lo habría celebrado, pero estaba demasiado débil para apartarse de la cola del basilisco, que lo golpeó contra la pared, haciéndole gritar de dolor. La criatura podía estar ciega, pero con sus movimientos bruscos, era imposible esquivarla, además de su cuerpo destrozado. El basilisco se había comido a los gallos, así que ya no podían debilitarlo. Una vez más, Draco lanzó a la criatura por los aires con un potente rugido, recogió el sombrero seleccionador con la boca y corrió hacia Adrián. Harry, escúchame bien. Tienes que meter la mano dentro de este sombrero. Hay algo aquí que acabará con todo esto. Dejó caer el sombrero frente a él. Sin perder tiempo, metió el brazo dentro del sombrero y agarró algo de metal. Al sacarlo, vio que sostenía una espada ancha plateada con incrustaciones de rubí. No tenía idea de qué debía hacer con una espada ancha, pero luego vio un nombre en la hoja. Godric Gryffindor. Los recuerdos vienen. Lo siguiente que supo fue que imágenes aparecían en su cabeza. Imágenes que ni siquiera eran suyas. Sintió como si lo arrastraran al pasado. Al mirar a su alrededor, ya no estaba en la cámara secreta. En cambio, estaba en tiempos antiguos, siendo arrastrado al interior de un castillo. Allí vio a un anciano rey Arturo y al propio Merlín con sus 12 caballeros, todos sentados y reunidos. Según el consejero del rey, Merlín explicó que el caos y la destrucción azotarían el mundo en el futuro a menos que la única esperanza que les quedara fuera una persona que salvara el planeta de la destrucción. Merlín explicó que los 4 dioses de la Tierra elegirían a esta persona y se convertirían en la protectora de la magia. Explicó que la madre de la magia estaría ahí para los elegidos cuando más la necesitaran. Arturo se levantó de su silla y habló sobre cómo se sentía, su vida se desvanecía, y proclamó que ya no podía proteger al ciudadano. Los caballeros protestaron, diciendo que nadie los lideraría una vez que él se fuera. Arturo los silenció y sacó su espada, Excalibur. La espada que usó para proteger a sus ciudadanos. La espada que usó para conquistar a sus enemigos. La espada que usó para unir el mundo mágico. Habló en galés antiguo, selló el poder de la espada y la transformó en la espada llamada Espada de Godric Gryffindor. Al terminar, se la entregó a uno de sus caballeros y le pidió que se la entregara a alguien digno.
El caballero aceptó la tarea agradecido y prometió que él y sus compatriotas entregarían la espada a alguien digno de su magnificencia. Ari apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor para ver a los demás caballeros hasta que sus ojos se posaron en uno que le resultó extrañamente familiar. Eso fue hasta que recordó su historia familiar y se dio cuenta de que ese hombre era uno de sus antepasados. Su armadura era diferente a la del resto, y el blasón que llevaba era el de los antiguos guardias. Dedujo que debía haber sido el jefe de la Orden de Caballeros. Eso fue todo lo que Adrián captó cuando lo sacaron y entonces vio otra oleada de recuerdos. Pasaron muy rápido, pero Adrián pudo ver que la espada había sido reforzada considerablemente por los duendes con su metal único. Luego se la entregaron al mismísimo Godric Gryffindor. No pudo avanzar más porque Harry fue expulsado del recuerdo. Los recuerdos han terminado. Lo siguiente que supo fue que estaba de vuelta en la cámara, donde Fawkes estaba lidiando con el basilisco. Sí, lo recuerdo, murmuró. Harry entonces miró el sombrero seleccionador. Entiendo que el basilisco nunca tuvo la intención de causar destrucción. Salazar solo lo colocó aquí para proteger a los niños mágicos de los mugles que los habrían matado. Bueno, ya era hora de que alguien entendiera la verdad sobre Salazar, dijo el sombrero. Ya saben qué hacer. Ahora acaben con esta locura antes de que alguien más pierda la vida como antes. Con determinación en la mirada, miró la espada y la levantó en el aire. Entonces comenzó a cantar en galés antiguo. Espada. Cledif Santaida Defnidiu Idiun Orbidu Dolus. Espada. Espada sagrada que se usó para unir el mundo mágico. Quisidu Edicaele Ibasio Druir Millennium. Mae y Adrián Potter Indisguinid Union Gircholid Dau Orki Widau Awasana Etodi Brenin Arthur. Tú, que has pasado por milenios. Yo, Adrián Potter, soy descendiente directo de dos de los caballeros que sirvieron al rey Arturo. Mae Tiwilu Chibidudol Wedikodia Quedidinistrio Yagüero Finuidaudin Wed. Neidtu Chiviniau Arnoch Chichun Feligayundangos Difodol Muy Dislair. The Frouchage Wifurfo WRTH y Mialweichenu. La oscuridad del mundo mágico se ha levantado y ha destruido a muchos inocentes vidas. Deja a un lado las ataduras que tienes sobre ti mismo para que podamos mostrar un futuro más brillante. Despierta tu verdadera forma mientras llamo tu nombre. Excalibur. Excalibur. La espada con incrustaciones de rubí empezó a cambiar. El primero fue el rubí, que empezó a brillar y la hoja a agrietarse. No fue hasta entonces que la hoja adquirió una nueva forma. La hoja misma creció unos 5 centímetros y tenía inscripciones antiguas, las guardas se volvieron doradas, la empuñadura se alargó un poco y, al final, el pomo tenía un símbolo. Harry lo reconoció como el símbolo, ya que entonces era el escudo que llevaban todos los caballeros. Entonces se le ocurrió una idea y volvió a centrarse en Fawkes mientras se ocupaba del basilisco. Fawkes, gritó Harry, captando la atención del pájaro, atráelo hasta aquí. El fénix miró desde el basilisco hasta él y condujo a la criatura loca hasta el niño. Adrián corrió hacia el basilisco que se acercaba. El hechizo adormecedor que le había aplicado se estaba disipando poco a poco, pero no importaba, pues solo tenía una cosa en mente: salvar a Weasley y acabar con todo allí mismo. Justo cuando el basilisco estaba a punto de descender su cabeza sobre él, le clavó la espada en la boca, donde le atravesó el cerebro. Por desgracia, uno de sus colmillos atravesó el uniforme de Harry y se le clavó en el brazo, causándole un gran dolor. Con un esfuerzo supremo, sacó la espada y el diente alojado en su brazo. El basilisco empezó a chillar de dolor hasta que se desplomó en el suelo. Harry se sujetó el brazo envenenado mientras sentía cómo el veneno de basilisco se extendía por todo su cuerpo. Con un último truco, invocó el poder que le quedaba y se cubrió de llamas doradas. Sabía que no sería suficiente, pero quizá podría frenarlo. Manteniendo las llamas encendidas, se dirigió hacia Weasley. Las protecciones habían desaparecido. Justo cuando caía de rodillas, oyó otro suave trino musical y vio una gran explosión de fuego ante él. Lo siguiente que supo fue que un fénix, más grande y hermoso que Fawkes, apareció ante él. ¿Quién eres?, preguntó tímidamente, disipando las llamas que lo rodeaban. Solo obtuvo un suave trino del ave, que sonó como un soy un amigo. El fénix gritó entonces en su herida, donde entró el veneno. Ante sus ojos, las lágrimas le inundaron el cuerpo y sintió como el veneno se disipaba. Gracias, le dijo al fénix. En respuesta, el ave le acarició el rostro y volvió a trinar. No me agradezcas todavía. Aún queda una última cosa por hacer. Entonces el fénix se alejó en llamas.
Harry entrecerró los ojos al ver el diario en las manos de la chica y luego se giró hacia Voldemort, quien había logrado escapar de la barrera. Le quitó el libro de las manos, levantó la espada y la clavó. Entonces vio tinta que casi parecía sangre y oyó a Voldemort gritar de dolor, apretando los dientes. Se giró hacia él. ¿Qué se siente ser el que sufre?, dijo con sadismo, y retorció la hoja. El fragmento gritó aún más fuerte y explotó. Al sacar la espada, la vio volver a la normalidad. En ese momento, Weasley despertó y lo miró aterrorizado. Tranquila, dijo antes de que ella pudiera decir nada. Ridley se ha ido, y el basilisco ha muerto. El enfrentamiento ha terminado. Harry entonces devolvió la espada a su lugar de descanso. Invocó el sombrero y los cristales con su varita. Vamos, tenemos que salir de aquí. Se puso de pie con dificultad y conjuró una muleta, pues estaba demasiado débil para salir solo. Dirigiendo su atención hacia atrás, vio que Draco había vuelto a su forma normal. Gracias, amigo mío, dijo mentalmente. Draco trotó hacia él y se frotó contra su pierna. Te lo dije, siempre estaría ahí para ti, respondió mentalmente. Harry seguía demasiado débil, apenas podía mantenerse en pie, y su visión se volvió borrosa. Antes de perder el conocimiento, vio que algunas personas corrían hacia él y Weasley, quien murmuraba sobre ser expulsado. Harry se desplomó entonces en los brazos de alguien muy conocido. 00, Jack llegó justo a tiempo para atrapar a Adrián cuando estaba a punto de desmayarse. Inspeccionando todo su cuerpo, Adrián. Adrián, despierta. Gritó y lo depositó de nuevo en el suelo. Le tomó el pulso y sintió alivio al saber que seguía con vida. Lo levantó de nuevo y ordenó a los agentes que lo acompañaban. Quiero que revisen toda esta cámara. No dejen piedra sin remover. Teniente Burnett, se dirigió a ella, usted está a cargo. Necesito sacar a Adrián y a la señorita Weasley de aquí. Sí, señor, saludó. Luego se dirigió a los demás. Ya oyeron al capitán empezar a registrar el lugar. El resto de los agentes corrieron a distintas partes de la cámara con varitas en mano. Señor Amir, le dijo al hombre que los acompañaba. El hombre parecía tener unos 50 años. Ve con los demás agentes a ver si encuentras algo más que esté encantado en Parcel. No necesitó que se lo dijeran una segunda vez y comenzó a buscar cualquier cosa en la cámara. 00, mientras eso sucedía, el capitán Stevenson llevó a Harry, Draco y Weasley de regreso al comienzo de la entrada de la cámara. Cassie, gritó mientras subía por el tobogán. Estoy aquí, Jack, escuchó su voz, Adrián está bien. La preocupación en su voz era evidente. Está vivo, pero ha sufrido mucho y está inconsciente, explicó. Voy a levitarlo hasta ti. Jack colocó al niño en el conducto y retiró los objetos que tenía en su poder, ya que eran pruebas, y que Leas Pensirumbledore llegó a ellas antes de que pudiera verlas. Sacó su varita, la agitó hacia Adrián y lo levitó lentamente por el conducto. Al otro lado, Casiopeia esperaba con impaciencia a Adrián, junto con la profesora McGonagall y otros dos agentes. Al ver algo moverse entre las sombras, supuso que era él y agitó su varita, levitando al niño hacia ella. Cuando estuvo a salvo, lo levitó hasta sus brazos. El estado en el que se encontraba la impactó profundamente. Dios mío. ¿Qué te ha pasado? Acunó al niño. Minerva no tardó en dar un paso al frente. Profesor Black, tiene que llevárselo a Poppy. Ella puede curarlo, dijo, solo para encontrarse con una mirada amenazante. Voy a verla. Voy a llevar a Adrián a la IGU para que lo traten. Antes de que Minerva pudiera decir nada, Jack levitó a la señorita Weasley fuera del rodaje con la ayuda de uno de los agentes, seguido poco después por Draco y luego por el propio Jack. Minerva, llevamos a Adrián al centro de tratamiento de la infancia. Mientras tanto, acompaña a la señorita Weasley con la directora de la escuela, dijo con voz firme. Luego se volvió hacia los otros dos agentes. Quédense aquí. Que nadie entre ni salga de este baño, excepto los agentes que vinieron o el señor Amir. Sí, señor, lo saludaron y montaron guardia. Mientras Minerva acompañaba a la señorita Weasley a la enfermería, Casiopeia, Draco y Jack corrieron a la Red Flu más cercana que encontraron. Ella corrió a la Red Flu y salió de la habitación con Jack y Draco detrás, rumbo a su oficina. Los tres llegaron a la enfermería de IGU, donde los recibió un hombre un poco mayor que Jack. Señora Black, capitán Stevenson, ¿qué pasa? Preguntó, mirando al niño en brazos de la mujer. Merlín, ¿qué le ha pasado a este niño? Tráelo aquí, señaló una de las camas. Cassie lo bajó lentamente y dejó que el hombre hiciera su trabajo.
El sanador pasó su varita sobre el chico, lanzando varios hechizos de diagnóstico, y lo que vio lo conmocionó profundamente. «Este chico tiene suerte de estar vivo», exclamó. «¿Qué le pasa?», preguntó Cassie, entrecerrando los ojos al hombre. El sanador ignoró su pregunta y empezó a quitarle la ropa al niño hasta que quedó en calzoncillos y lo levitó hasta uno de los tubos de curación. Con cuidado, para no causarle más dolor, lo bajó, agarró uno de los calderos hirviendo y vertió el contenido. Con su varita, rodeó al niño con el encantamiento de cabeza de burbuja y cerró la puerta, dejando que la poción subiera. Observó cómo el niño flotaba en el tubo mientras sanaba. Ya dio un paso al frente. «Jefe Winston, ¿estará bien?». El jefe médico se dio la vuelta y los vio venir. «Es difícil decirlo», dijo. «Este chico ha sufrido mucho. Tiene hemorragias internas, muchos huesos están rotos, sus pulmones perforados, ha sido sometido a la maldición Cruciatus varias veces, tiene los nervios gravemente traumatizados, tiene veneno de basilisco en la sangre, pero ha sido neutralizado, y está mágicamente exhausto. Al parecer, este chico tiene suerte de seguir vivo. Incluso si logra recuperarse, no puedo estar seguro de que recupere el conocimiento». Cassie dio un paso adelante con Jaco a su lado, colocando una mano sobre el tubo y susurrando. «Adrián, por favor, pasa». Jack le puso una mano en el hombro. «Cassie, tengo que volver a Hogwarts y ver cómo están los demás agentes. Si Arcturus o Sirius vuelven en sí, los enviaré aquí». Ella no se giró, pero asintió. 00, mientras tanto, de vuelta en Hogwarts, Minerva acababa de llegar a la enfermería con la señorita Weasley. Vieron que muchos estudiantes se estaban moviendo de nuevo. McGonagall le dijo a su estudiante de primer año que se metiera en una de las camas. La mencionada chica se metió en una de las camas disponibles, y antes de que Minerva pudiera llamar a Poppy, la Red Flu se activó y reveló a un Arcturus Black muy lívido y a un Sirius pálido y fantasmal. Los de Hogwarts no se dieron cuenta de su llegada y fueron a inspeccionar a la señorita Weasley. «Lord Black, Sirius, ¿qué hacen aquí?», les preguntó Minerva. Los dos negros dieron un paso al frente, y el primero fue el primero en hablar. «¿Dónde está Adrián?», preguntó, ignorando su pregunta. Al ver que ella no decía nada, Arcturus entrecerró los ojos y volvió a preguntar, pero con más fuerza en la voz. «¿Dónde está mi sobrino?». Antes de que Minerva pudiera responder, Dumbledore irrumpió por la puerta con Arthur, Molly y Lady Zabini. Molly corrió hacia su hija y exclamó. «Ginny», con voz potente, envolviéndola en un abrazo que le destrozó los huesos. Lady Zabini se acercó a su hijo, que ya podía moverse, y lo abrazó con cariño. Albus notó que Arcturus y Sirius estaban en la habitación y deseó en silencio que la situación no se descontrolara. «Lord Black, Sirius, ¿por qué están aquí esta noche?». Sirius fue quien habló. «Nos dijeron que Adrián entró en la cámara secreta y lo estamos buscando, estaba muy preocupado por su ahijado porque ya lo había decepcionado cuando era un bebé y se negó a volver a hacerlo». «¿Qué?», exclamó alguien desde el otro lado de la habitación. Todos los adultos volvieron la atención hacia Blaise Zabini. Bajó solo a esa habitación. «¿Dónde está?». Blaise intentó levantarse de la cama, pero su madre lo empujó. «Creo que la señorita Weasley podría hacernos una pregunta». Dumbledore guiñó los ojos y giró la cabeza hacia la pelirroja. «Disculpe, querida, ¿podría decirnos dónde está el joven señor Potter?». Ginny respondió. «La última vez que lo vi, el capitán y el profesor Black lo acompañaban a la enfermería de la IGM». Dumbledore procedió a hacerle algunas preguntas hasta que, aparentemente, se desmayó. Arcturus y Sirius regresaron a la Red Flu para ir a la IGM. Arcturus corrió hacia allí mientras Sirius caminaba. Cuando Sirius estaba a punto de acercarse a la red, Jack salió de las llamas y atrapó al hombre. «Me alegra que estén aquí», dijo al notar sus expresiones. «Adrián está en el ala médica de la IGW con Casiopeia y el sanador jefe Arnold Winston». Sirius no perdió un segundo y se acercó por la Red Flu antes de que Arcturus pudiera irse. Jack lo agarró del brazo y comenzó a susurrarle el oído. Adrián logró grabar lo que sucedió en la cámara. «Quizás necesite tu opinión, ya que se me escapa parte de la información, pero podría tener sentido para ti», dijo en voz baja. Arcturus asintió y se dirigió por Flu al ala médica del IGW. Jack se acercó a los demás y le arrojó el sombrero seleccionador a Dumbledore, quien lo atrapó. «Pensé que querían recuperarlo. Si me disculpan, necesito hablar con mis otros agentes». Dumbledore intervino. «Capitán Stevenson, necesito hablar con el señor Potter sobre lo que sucedió en la cámara», dijo con voz autoritaria.
Jack descargó su ira contra el viejo director. El chico acaba de enfrentarse a un basilisco y está en un estado deplorable. Puedes hacer tus preguntas cuando regrese. Ahora mismo, este es un asunto de la IGU, y como soy su tutor, está bajo mi jurisdicción. Este es un asunto de seguridad para la escuela y el bienestar de los estudiantes. Dumbledore perdió el brillo en sus dos ojos. El capitán de la IGU no iba a dejar que interfiriera. Puede ser. Entonces, ¿qué tal si me explicas por qué permitiste que un basilisco anduviera suelto todo el año escolar o por qué no me informaron de este asunto, para empezar? Dumbledore se quedó en silencio al instante y palideció levemente junto con los demás. Severus se giró bruscamente hacia Jack, preguntándose qué le habría pasado al chico. Lo único que entendía era que Adrián estaba sufriendo. ¿De verdad había luchado contra un basilisco? Ni siquiera quería pensar en lo que le sucedería si no salía de aquella cámara desolada. Minerva se tapó la boca con las manos y jadeó. Le aseguro, capitán Stevenson, que no sabía que estaba atacando a los estudiantes, dijo con su mejor voz de abuelo. Jack no le creyó ni por un minuto. Bueno, hasta que tenga respuestas. No tendrás voz ni voto en el asunto, y si intentas interferir de cualquier manera, serás tratado como cómplice. Y tomaré prestado a tu maestro de pociones. Dumbledore estaba en serios apuros. Acababa de regresar y le habían advertido que se mantuviera alejado, o lo tratarían como a un criminal. Lo único positivo era que, al menos, con Severus yendo a la CMI, podría ver qué pasaba. Mirando a Lord Stevenson y Severus, el primero explicaba por qué lo necesitaban. Severus le hizo un gesto para que se apartara mientras Jack hablaba por el comunicador con el resto de su unidad. Severus y Albus deliberaron sobre por qué tenía que irse, siendo maestro en magia oscura. Dumbledore le encargó averiguar qué había ocurrido en la cámara, para gran disgusto de Severus. En su interior, le preocupaba la seguridad de Adrián, pero mantuvo su habitual desdén para engañar a Dumbledore. Severus incluso le advirtió que podría ser imposible obtener información, pero Dumbledore insistió en que hiciera lo que pudiera e informara. Al instante siguiente, entró otro grupo de personas, todas con uniformes de la IGU, excepto una que supuso que habían traído para entrar en la cámara. Capitán, saludó la mujer. Jack respondió de la misma manera. Teniente Burnett, ¿qué encontró ahí? Se acercó y empezó a susurrarle al oído lo que encontraron. Jack suspiró. Entonces mejor no tocarlo. Regresen todos al IGU y entreguen sus informes. Señor Amir, gracias por sus servicios. Dicho esto, todos se marcharon por la Red Flue, con Severus siguiéndolos, pero se dirigió al ala médica del IGU, detrás de Jack. Al salir del fuego, vio que sacaban a Adrián del tubo y lo colocaban en la cama. Se acercó apresuradamente y empezó a hacer preguntas sobre el niño. El sanador negó con la cabeza. Lo siento, pero solo puedo hablar del asunto con sus guardianes. Severus estaba a punto de decir que era el padre del niño, pero Jack intervino. Está bien, Arnold. El profesor Snape fue traído aquí por su experiencia con la magia oscura, y su conocimiento será invaluable. El sanador jefe accedió a regañadientes y explicó el pronóstico del niño. Se recuperará físicamente, pero no puedo garantizar que recupere la consciencia. La cantidad de magia que usó, sumada a sus heridas, lo dejó en coma. Severus quedó afligido por lo que escuchó. Su hijo estaba en coma. Lo único que sabía era que el niño había sufrido un dolor tremendo. Trátalo lo mejor que puedas. El otro hombre asintió. Haré todo lo que pueda. Respondió. Jack puso una mano sobre el hombro de Severus. Severus, necesito hablar contigo, dijo con la mayor calma posible, obligándolo a darse la vuelta. Jack comprendió su dolor, que se reflejaba en sus ojos negros. Sirius, Cassia y Takashi se quedarán con Adrián. Necesito hablar contigo, Arcturus y el comandante. Severus miró a los otros tres. Sirius fue el primero en responder. No nos separaremos de él. A regañadientes, Severus lo siguió y abandonó el ala con Jack y Arcturus. Los tres fueron a la oficina de Jack, donde esperaron a que llegara el comandante Taimore. Unos minutos después, el comandante entró por la Red Flue. Alex miró a su alrededor y examinó la habitación. Mientras tanto, Jack colocó barreras de privacidad alrededor de la puerta, además de una barrera antiespionaje y un poderoso hechizo silenciador. Recibo una llamada de atención diciendo que hubo un incidente, comenzó Alex, pero no estoy seguro de que sea la palabra adecuada para esta situación en este momento. ¿Qué ha pasado? Jack sacó los cristales y el diario que tenía y los colocó sobre su escritorio.
Tomó uno de los cristales y lo activó para mostrar la grabación para que todos pudieran verlo. Todos observaron cómo el cristal revelaba a Harry hablando con Myrtle la Llorona y lo vieron hablar en Parcel para abrir los numerosos lavabos. Luego saltó y se deslizó por el tobogán un rato hasta que llegó al fondo, en un nido de huesos. Lo observaron mientras encendía su varita y avanzaba hasta que vio algo grande en el suelo. Severus rezaba en silencio para que no fuera el basilisco, solo para respirar aliviado cuando solo era su piel, que parecía tener más de 18 metros de largo. Procedieron a observar cómo el niño pedía que alguno de los elfos domésticos pudiera acercarse a él, solo para ver que no venían. Todos lo vieron acercarse a una puerta similar a una bóveda y llamar allá para pedir ayuda. El capitán no estaba contento de haber ido solo y solo retrocedió cuando Harry dijo que lo necesitaba en modo Igu. Jack le dijo que mantuviera las comunicaciones, y después de eso, Harry siseó de nuevo, abriendo la entrada. Vieron la legendaria Cámara de los Secretos. Avanzando, vieron a Adrián agitar su varita y llamar a Weasley. Después de comprobar si estaba viva, avanzó y llamó a la parte más oscura de la cueva. La persona emergió de las sombras, y Harry lo identificó como Tom Riddle, alias Voldemort, dejándolos paralizados. Así era como se veía el Señor Oscuro cuando tenía 16 años. Los dos hablaron y Harry preguntó cómo Voldemort pudo haber estado allí, ya que se suponía que estaba muerto. Riddle dijo que era un recuerdo preservado en el diario durante 50 años. Harry lo desmintió, ya que los recuerdos no eran interactivos y no podían producir un cuerpo. La expresión de Voldemort cambió al descubrir que el chico tenía razón. Continuó explicando cómo Ginny había estado escribiendo en el diario durante los últimos meses y cómo se había estado alimentando de su magia, volviéndose lo suficientemente fuerte como para transmitir algunos de sus propios secretos. Admitió que había poseído a Weasley todo este tiempo y la había usado para abrir la cámara y liberar al basilisco sobre los estudiantes, y que ella fue quien escribió el mensaje en la pared. Harry preguntó por qué atacó a Blaise y recibió la respuesta diciendo que era su manera de hacerle llegar un mensaje ya que quería hablar con él. Luego explicó cómo incriminó a Hagrid por matar a Myrtle Warren cuando ella estaba en el baño llorando y estaba extasiado de que todos parecieran creerlo. Todos excepto Albus Dumbledore, quien era el profesor de transfiguración en ese momento. Todos observaron atentamente mientras los dos adolescentes seguían hablando y se sorprendieron por el hecho de que Voldemort era mestizo y se crió en un orfanato muggle. Lo que realmente les llamó la atención fue que Dumbledore sabía sobre su odio a los muggles y siempre lo enviaba de vuelta, para su disgusto. Oyeron sobre la parte de cómo fue Dumbledore quien lo trajo al mundo mágico. Lo que solo pareció enfurecer a los adultos, ya que Albus sí sabía algo sobre Voldemort. Sin embargo, al enterarse del diario de Horrocrux, Severus y Arcturus palidecieron, y este último, furioso por lo que acababa de oír. Voldemort había creado esa abominación mágica. Era un crimen contra la naturaleza y las leyes de la magia. Severus, en cambio, parecía estar a punto de vomitar. Después de eso, observaron cómo los dos comenzaron a batirse en duelo en serio. Los adultos tuvieron que admitir que estaban impresionados de que el chico pudiera batirse en duelo como lo hacía. Severus asintió con aprobación al ver cómo Adrián había logrado defenderse del Señor Oscuro e incluso asestar algunos golpes él mismo. Arcturus sonrió de orgullo al ver al chico batirse en duelo usando los hechizos de Potter y de la familia Black. El duelo comenzó a intensificarse cuando Harry comenzó a usar grupos rúnicos contra la magia de Parcel de Voldemort. Los otros adultos no se atrevieron a apartar la mirada, ya que esto no era un duelo. Esto era un enfrentamiento. Vieron que Voldemort intentó lanzarle un hechizo para ser bloqueado por un escudo que desconocían. Los hechizos regresaron a un lanzador con más velocidad y poder, lo que los impresionó mucho. Harry arrojó algunos de los talismanes que tenía a Weasley, formando una barrera protectora usando el humo. Lo que sucedió a continuación fue un par de dagas lanzadas hacia el chico. Observaron con gran satisfacción cómo Harry era capaz de realizar la transformación de batalla para igualar a su oponente. Claramente, sus maestros de duelo hicieron un trabajo fantástico al entrenarlo, ya que algunos de esos hechizos eran difíciles de realizar para los estudiantes de Hogwarts. Mientras la batalla continuaba, Adrián finalmente conjuró un par de proyectiles rosas, enviándolos a Voldemort, y luego los hizo explotar, destrozándole la parte superior del cuerpo. Habrían aplaudido, pero Voldemort comenzó a arreglarse y se levantó, electrocutándolos mientras, de alguna manera, regresaba.
El duelo entre ambos comenzó de nuevo, con ambos intercambiando varios hechizos peligrosos, que pronto escalaron hasta el uso de magia elemental. La fuerza de sus ataques comenzó a crear ondas de choque, los rayos lo alcanzaban todo y el suelo temblaba con intensidad. Cuanto más fuerza aplicaban, más destrucción inestable causaban en la cámara, hasta que Ari lanzó un grito de guerra y comenzó a avanzar con un brillo verde intenso en sus ojos. Finalmente, el poder de ambos se volvió tan inestable que causó una explosión que los mandó a volar. Los adultos vieron cómo Ari se estrellaba contra la pared y solo pudieron encogerse de dolor al pensar en el dolor que debía de haber sentido el chico. Ambos se pusieron de pie y Voldemort empezó a cantar, haciendo que la magia de la habitación viniera a él. Adrián gritó con disgusto al saber lo que haría ese ritual. Voldemort no escuchó y continuó cantando. Cuando terminó, la batalla cambió lentamente a favor de Voldemort, ya que Harry tenía dificultades para defenderse. Observaron cómo el chico giraba, conjuraba fuego a su alrededor y comenzaba a agitar su varita. Cada uno de los hechizos de su oponente era bloqueado por los látigos de fuego y parecía atacarlo, poniendo a Voldemort a la defensiva. También ayudó que pudiera retransformarlo en cualquier cosa. Eso fue hasta que un hechizo golpeó la pierna del chico, y empujó el fuego hacia Voldemort, luego se transformó en su forma animaga y corrió hacia su oponente. Cuando se acercó lo suficiente, se transformó de nuevo y comenzó a golpearlo en varias partes del cuerpo. Los adultos estaban asombrados mientras Adrián destruía a Riddle en un combate Muggle. Arcturus, en particular, estaba excepcionalmente complacido con el dolor que Voldemort estaba experimentando. Observaron cómo Adrián seguía golpeándolo hasta que finalmente lo hizo caer de rodillas y le puso ambas manos encima, incinerándolo en llamas azules. Después de que Harry se desplomara sobre una rodilla jadeando, se levantó y se dirigió hacia Weasley, completamente inconsciente de que Riddle se había reformado. El chico ni siquiera tuvo tiempo de apartarse cuando Voldemort le gritó la maldición Cruciatus, haciéndolo desplomarse en el suelo. Adrián se negó a gritar y solo apretó los dientes. Arcturus observó con intensa rabia cómo Voldemort mantenía la maldición de tortura sobre el chico. Tras dispararle otro Cruciatus, el bastardo lanzó varios hechizos dolorosos contra Harry que, estaba seguro, le destrozaron muchos huesos. Voldemort se volvió entonces hacia la gigantesca talla de piedra de Salazar Slytherin y empezó a hablar en Parcel. Arcturus palideció considerablemente cuando el basilisco empezó a salir y recibió la orden de matar a su sobrino. Él y los demás se quedaron profundamente impactados cuando Adrián sacó unas gafas diseñadas para usar contra el Rey Serpiente. Una breve oleada de alivio lo envolvió al ver que el chico no moriría por culpa de la mirada mortal. Pero duró poco cuando vio al chico luchando contra el basilisco, ya sea congelándose, electrocutándose, algunos rayos le alcanzaron, o incluso poniéndolo a la defensiva con un nuevo hechizo. Todo esto solo sirvió para enfurecer aún más a la criatura, hasta que conjuró a los gallos y los golpeó con un encantamiento sonoro. Voldemort se jactó de haber tomado precauciones y haber encantado él mismo a la serpiente. Harry entonces liberó a Draco de su forma de tatuaje para que se encargara del basilisco mientras Harry reanudaba su duelo con Voldemort. Incluso con el poder de Adrián restaurado, no era rival para Voldemort, ya que estaba a la defensiva. Observaron cómo Draco corría hacia Voldemort, y comenzaba a desgarrarlo antes de finalmente arrojarlo al lado opuesto del muro, donde quedó enterrado bajo los escombros. Lo que sucedió a continuación los sorprendió enormemente cuando Adrián comenzó a cantar en un idioma diferente. Severus supo de inmediato lo que iba a suceder y palideció extremadamente. Cuando terminó de cantar, él y Draco fueron envueltos en una luz blanca cegadora, y Adrián emergió en una nueva forma que nunca antes había visto. Adrián comenzó a atacar al Señor Oscuro de nuevo con su nueva forma, pero esta vez con mucho más poder que antes. Esta vez la situación había cambiado, y su hijo estaba ganando. El niño le arrancó el brazo y la cabeza al bastardo antes de arrojar el resto de su cuerpo lejos. Luego golpeó el suelo con el puño e impidió que la transferencia de magia llegara a Voldemort. Vieron cómo partió la varita de Weasley en dos y procedió a sacar la suya y a crear una barrera alrededor de Voldemort mientras este comenzaba a reconstruirse. Después, él y Draco se separaron, y él se desplomó en el suelo, agotado. Entonces vieron cómo la cola del basilisco se acercaba y lo golpeaba, golpeándolo contra la pared, haciéndole gritar de dolor. Draco acudió en su ayuda con el sombrero seleccionador en la boca, y Harry metió la mano y sacó una hermosa espada. Más tarde la identificaron como la espada de Godric Gryffindor.
Los tres observaron cómo Ari la levantaba en el aire y comenzaba a cantar en un idioma diferente. Mientras cantaba, la espada empezó a transformarse en lo que él llamó Excalibur. La espada de uno de los 4 fundadores de Hogwarts era la espada sagrada de Excalibur. Adrián le ordenó entonces que guiara al basilisco hacia él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, echó a correr hacia él y levantó la espada justo cuando el basilisco estaba a punto de bajar la boca. Todos los adultos se asustaron cuando uno de los colmillos de la serpiente atravesó la piel del niño. Arrancando la espada y el diente, el basilisco cayó sin vida. Pero Harry había sido envenenado y sentía la tensión en su cuerpo. Usando sus últimas fuerzas, invocó una llama dorada alrededor de su cuerpo y se dirigió hacia Weasley. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, cayó de rodillas y, de repente, una bola de fuego se manifestó frente a él, mostrando un fénix que no era Fawkes. El ave chilló en su herida y luego desapareció. Severus respiró aliviado al ver que el veneno había sido neutralizado. Finalmente, Adrián arrancó el libro de las manos de la chica y lo apuñaló con la espada, haciendo que saliera tinta negra. Antes de continuar, le hizo una pregunta a Voldemort, giró la hoja e hizo explotar el fragmento. Jack terminó la grabación y vio las emociones encontradas del otro invitado. Arcturus miraba con orgullo, y Alex, entre sorprendido y asombrado. El chico acababa de luchar contra la versión adolescente de Voldemort y matar a un basilisco. Algo inaudito. Severus, por otro lado, atravesaba una mezcla de emociones en ese momento. El maestro de pociones no sabía si elogiar a Adrián por lo que había hecho o estrangularlo por hacer algo que los adultos debían hacer. Dejando esos pensamientos a un lado por el momento, miró a los demás. Si no lo hacen, voy a ver a mi hijo. Se levantó, deshizo los encantamientos de la puerta y se fue, dejando a los demás solos. Alex habló tras un intenso momento de silencio. Ese chico luchó con valentía. Cumplió con la tarea que los adultos debían haber hecho y salvó la escuela que lo había rechazado. Es realmente especial, comentó. Lo diré, intervino Arcturus, pero antes de seguir elogiándolo, tenemos que hablar sobre cómo vamos a lidiar con esta situación. Empezando por ese maldito diario. Rugió, mirando el libro con disgusto. ¿Qué me recomiendas?, preguntó Alex. Arcturus se levantó de su asiento, se dirigió a la puerta y volvió a colocar los encantamientos. Asegurándose de que sus hechizos funcionaran, los encaró. Quiero investigar un poco. Quizás pueda encontrar algunas respuestas. ¿Qué tipo de respuestas?, preguntó Jack con emociones encontradas. Arcturus no apartaba la vista de sus antiguos alumnos, para ver si ese cabrón volvía a cometer esas abominaciones, respondió. Los dos agentes se miraron, debatiendo en silencio el asunto. Tras unos minutos de negociación, asintieron con la cabeza. Arcturus levitó la varita hacia él y llamó a uno de los elfos de su familia, Darwin. Al momento siguiente, un elfo joven y bien vestido apareció frente a él y le preguntó, ¿qué puede hacer Darwin por Lord Black? Arcturus levitó el libro al elfo. Necesito que guardes este diario en un lugar seguro del castillo Black. El elfo arrebató el libro en el aire y dijo, así se hará, señor, y luego desapareció. Ahora, sobre la grabación, comenzó Arcturus, ¿qué vamos a hacer al respecto? Jack respondió. La IGU va a necesitar un informe completo sobre este desastre. Por suerte, tenemos 2 grabaciones separadas. ¿2?, preguntó Alex con tono interrogativo. Observó cómo Jack sacaba otro cristal y lo colocaba sobre su escritorio. Esto solo se suma a la larga lista de cosas que Dumbledore ha ignorado. Dejando de lado al viejo chivo, intervino Arcturus, la pregunta es ¿hacemos público esto? Jack intervino. Creo que deberíamos. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión, hizo una pausa. El derecho a decidir si esto se hace público es de Harry. De acuerdo, dijo Alex. El chico tiene derecho a echarle la culpa a quienes lo culparon de todo este lío. Incluso podría recibir una orden de Merlín de primera clase por esto. Eso solo si él está de acuerdo, intervino Arcturus. Adrián odia los focos y la atención que recibe. Es más, dudo que acepte una medalla del ministerio después de lo que esos cabrones intentaron hacer. De repente, a Alex se le ocurrió una idea. ¿Y si lo sacó de la IGU? Lo hablaré con él, respondió Arcturus. Voy a necesitar uno de esos cristales. Jack no discutió, tomó uno de su escritorio y se lo entregó. Muy bien, volvamos al ala médica. Arcturus desactivó las protecciones y salieron de la habitación.
Al regresar al ala médica, vieron que todos los adultos seguían allí, excepto el jefe Winston, a quien supusieron en su oficina redactando un informe sobre el asunto. Alex vio a Severus sosteniendo la mano extendida de su hijo. Dicen que Severus era un hombre frío, agrio y cínico, pero era solo una fachada que se ponía para engañar a la gente. En el fondo, era un buen hombre que haría cualquier cosa por su hijo. Si alguien dijera que Severus nunca sería padre, se equivocaría, ya que había demostrado su capacidad repetidamente. En ese momento, Winston salió de su oficina y les dijo: «Muy bien, se acabó el tiempo. Es hora de que todos se vayan a casa». Alex habló. «Arnold, tienen derecho a estarlo». No terminó la frase porque el sanador lo interrumpió. «El chico necesita descansar. Tú serás el comandante de la IGU, pero yo soy el comandante aquí. Así que, mientras estés en mi enfermería, yo doy las órdenes. ¿Capiche?». Alex quiso refutarlo, pero tenía razón. Estaban en la enfermería, y no era de su competencia. «Entendido, señor», dijo a regañadientes. «Todos podéis volver mañana a verlo», dijo el hombre. Arcturus habló con voz fría. «Bien, pero tú y solo tú lo cuidarás». Miró al joven con enojo. «Si algo le sucede, te mostraré un terror que supera los horrores del infierno». El curandero jefe palideció levemente, pero recuperó la compostura. «Le doy mi palabra de que no le pasará nada malo». «Mejor que no», entrecerró los ojos y ensanchó las fosas nasales. Él y los demás se dispusieron a salir de la habitación. Severus se resistía a separarse de su hijo, pero lo comprendió. «Despierta pronto, hijo mío», dijo mentalmente en voz baja. Dicho esto, regresó por la Red Flue a Hogwarts y se dirigió a la oficina del director. 00, unas horas después, en Japón, Emily y Miwa almorzaban en la cafetería. La primera estaba desgarrada por la pena al no poder contactar con su hermano. Por mucho que intentara, no podía responderle, lo que la preocupaba. La propia Miwa también estaba preocupada tras enterarse de lo ocurrido con Blaise. Le preocupaba que la próxima víctima fuera Harry. Ni qué decir tiene, ambas estaban preocupadas y se preguntaban qué estaba pasando. Cuando sonó el timbre, indicando que todo había terminado, volvieron a sus clases del siguiente periodo. El resto del día transcurrió con una lentitud terrible en sus opiniones, y justo al terminar el último día de clases, las llamaron a la oficina del director. Ambas chicas se preguntaban qué pasaba, pero la menor estaba secretamente preocupada, pues temía que algo malo hubiera sucedido. Al llegar, llamaron a la puerta y, tras obtener permiso para entrar, abrieron y vieron que sus padres estaban presentes con el director. Con una respetuosa reverencia, saludaron al director y a sus tutores. El director Yoshi contuvo el aliento. «Apuesto a que se preguntan por qué los han convocado hoy», empezó. «Están aquí porque algo sucedió en Hogwarts, y tiene que ver con el joven Potter». Emily se puso en guardia de inmediato, pues tenía razón, y algo le pasó a su hermano. «¿Qué pasó?», preguntó temblorosa. Su padre fue quien habló. «Emily, necesito que mantengas la calma. Harry entró en la cámara y luchó contra un basilisco. Ahora mismo está en coma». «¿Qué?», exclamó ella. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Mia entró. «¿Estará bien?», preguntó con preocupación en su voz. «Físicamente se recuperará», respondió Jack, «pero la cantidad de magia que usó fue demasiada y ahora está en coma». «¿Podemos ir a verlo?», preguntó, mirando a su padre y al director. «Mañana», respondió su padre. Sabía lo unidos que eran, pues se querían mucho. «Sin embargo, hay algo que quiero saber», la miró con los ojos entrecerrados. «¿Cómo consiguió uno de esos vasos?». En ese momento, a Miwa no le importaban las consecuencias. Solo quería asegurarse de que su hermano estuviera a salvo. «Hace unos meses, Harry me envió una carta sobre lo que estaba pasando en Hogwarts. Los tres concluimos que era un basilisco, y cuando me llevaste a la Acme ese día, escribí las instrucciones para crear unas gafas que protegieran al usuario de su mirada. Pero no sabía que él realmente entrara en la cámara». Y Chica estaba furiosa. «¿Y no se te ocurrió informarme ni a mí ni a nadie de la IGU?». «Queríamos hacerlo», dijo. «Pero habría existido la posibilidad de que se llevaran a Harry y probablemente lo mataran. Ya sabes lo que habría hecho la IGU si hubieran asumido que era él quien controlaba el basilisco». Sea como sea, aceptó las palabras de su hija. «Deberías habernos informado a Jack o a mí. Cuando llegues a casa, estarás castigada», dijo con severidad. Miwa inclinó la cabeza, aceptando el castigo. Jack miró a su propia hija. «Lo mismo te digo a ti, jovencita. Arata tomó el control, ustedes dos pueden irse ahora».
Sus padres los llevarán a la sucursal de Igu en la Gran Bretaña mágica. Mañana los despidió. Los dos hicieron una reverencia respetuosa y abandonaron la habitación. 3 días después, en Hogwarts, el alumnado habló de que Adrian Potter había entrado en la Cámara de los Secretos para salvar la vida de Ginny Weasley. Los rumores eran, como mucho, imprecisos, pero la mayoría de los estudiantes empezaron a hablar como si supieran lo sucedido. La chica en cuestión estuvo inconsciente 2 días. Madame Pomfrey dijo que había sufrido bajo la influencia de un objeto oscuro y le advirtió que necesitaría mucho trabajo. Albus dijo que la joven necesitaría descansar. Así que la dejaron allí al cuidado de Pomfrey. Lo mismo podría decirse de su varita, ya que su madre se quejó de que la habían destruido. El propio Dumbledore se enfrentaba a problemas. Lo que sucediera en esa cámara no era como se suponía que debían suceder las cosas. Aunque sabía que al mocoso Potter no le caía bien, habría dado por sentado que el chico habría acudido a él y que sería él quien mataría al basilisco. Eso habría renovado la confianza de la gente en él, y seguiría siendo considerado el mejor mago de todos los tiempos. Pero esa confianza se le esfumó cuando el chico se fue solo. El único aspecto positivo fue que logró persuadir a los demás miembros de la junta directiva para que destituyeran a Lucius Malfoy como presidente. Lucius pudo haber intentado expresar que su preocupación era exclusivamente por el colegio y el bienestar del estudiante, pero el daño ya estaba hecho, y ya no era un factor. La otra fue que Hagrid fue liberado de Azkaban, ya que necesitaba la lealtad incuestionable del semigigante. En cuanto a Blaise Zabini, estaba preocupado por el bienestar de su amigo, ya que no lo habían visto en los últimos días. Ya les había informado a Tracey y Daphne sobre lo que sabía, y las chicas no estaban contentas, especialmente Daphne, quien estaba sumamente preocupada por Adrian. Había llegado a querer mucho al chico, a quien consideraba uno de sus mejores amigos. Cuando intentaron preguntarle al profesor Snape qué había pasado, este se negó a hablar sobre dónde estaba Harry o su salud. Daphne solo esperaba que estuviera bien y le gustaría darle una buena reprimenda por entrar solo en la cámara. Hablando del profesor Snape, el habitual profesor de pociones, de mal humor, había estado de mal humor estos últimos días, descontando puntos y castigando a los estudiantes por la más mínima razón. Estaba en sus aposentos, sentado en el sofá frente a la chimenea, sosteniendo una foto de él y Adrián. Era una de sus fotos favoritas de él y el chico. Fue tomada el primer verano después del primer año del chico en Maoutokoro. Estaban en el laboratorio de pociones de la mansión Prince, trabajando juntos en una poción. Severus cerró los ojos y recordó el momento. Escena retrospectiva. Unos días después de terminar la escuela, Adrian Potter, de 7 años, pasaba el día en casa de su padre adoptivo. Se encontraba en la sala de estar leyendo sobre los ingredientes básicos de las pociones, mientras Severus salía un rato a comprar algunas cosas en el callejón Diagon. El joven poseía un intelecto excepcionalmente fuerte y un afán por dar lo mejor de sí. Siempre parecía atraído por él cuando se le presentaba un desafío, como si lo llamara y lo implorara. Su familia lo reconoció y le advirtió que tuviera cuidado si decidía aceptar un desafío. Aunque tenía libertad para estudiar algunas cosas, decidieron ir poco a poco y evaluar su progreso. Solo entonces decidirían llevarlo al siguiente nivel. Tenía ciertas limitaciones en lo que podía hacer, y esto fue principalmente decisión de su padre, ya que no quería que pensara que era libre de hacer lo que quisiera. También le enseñaría a controlar sus impulsos. Severus se había asegurado de ser firme en ese asunto. Tras pasar 1 hora leyendo 2 capítulos de su libro, Harry lo dejó y salió a dar un paseo por la mansión. Finalmente se encontró en el laboratorio de pociones. Su padre le dejó muy claro que no quería que hiciera pociones solo y sin supervisión, así que se conformó con leer sobre las diferentes mezclas y trabajar en ellas con Severus o la tía Cassie. Pronto le llamó la atención un armario en la esquina. Era donde Severus guardaba muchos de sus libros personales cuando creaba pociones. Al ver que su padre no estaba, Harry fue a abrir el armario y se sorprendió de lo fácil que era abrirlo. Recorriendo la gran cantidad de libros, su vista se posó en un libro marrón claro, y cuando estaba a punto de cogerlo, oyó la voz de su padre. ¿Qué te he dicho sobre revisar mis cosas? Se escuchó la voz sedosa de su padre detrás de él. Al darse la vuelta, vio a su padre en la puerta, sin aspecto de estar contento. Harry sabía cuando hablaba en serio y cuando no, y simplemente esbozó una leve sonrisa. Severus lo observó con ojo crítico durante 1 minuto antes de sonreír. ¿Qué libro buscabas?, preguntó. Harry respondió. El marrón claro del medio. Severus se acercó a él.
Presentía que te interesaría. Así que te inscribí en la sala de seguridad antes de que volvieras a casa. Sacó el libro y lo levantó. ¿Te gustaría trabajar en uno? Arya sintió con entusiasmo. Está bien, pero primero me mostrarás qué poción quieres preparar y leerás cómo prepararla. Yo te supervisaré, dijo con voz sedosa. Gracias, papá, dijo Harry con alegría mientras tomaba el libro y se sentaba en una de las mesas. Abriéndolo, pasó los siguientes minutos buscando una poción hasta que encontró la que quería preparar. Se levantó y se la enseñó a su padre. Poción de ajo, dijo, mirando del libro hacia él. Bien, lee los pasos y consigue unos guantes de dragón. Mientras lo haces, yo leeré los ingredientes y el caldero. Severus observó cómo Adrián se dirigía a uno de los armarios y sacaba unos guantes de piel de dragón. Los agarró, regresó a su asiento y empezó a leer los pasos y a anotar las notas de su padre. Tras pasar los siguientes 20 minutos leyendo, indicó que había terminado. Durante los siguientes 45 minutos, Adrián trabajó en la poción bajo la atenta mirada de Severus. Severus le pidió que explicara cada paso y las razones. Al terminar, Severus tomó un frasco y lo llenó con la poción para evaluarla. Tras inspeccionarlo cuidadosamente, concluyó que la poción estaba preparada con esmero y se la entregó al chico. Severus se dirigió entonces a un armario junto a su escritorio, sacó una cámara mágica e invocó a uno de los elfos domésticos. Marchosias, ven aquí, pidió, y el elfo apareció ante él. ¿Qué puede hacer Marchosias por el maestro Severus? Preguntó el elfo. Necesito que nos tomes una foto a mi hijo y a mí, dijo Severus. Acabábamos de preparar la poción pimentónica juntos. Marchosias se había encariñado mucho con el joven Adrián durante el tiempo que pasaron juntos y aceptó con gusto. Severus se colocó detrás de Adrián y le colocó una poción en el hombro, mientras Harry sostenía la poción en sus manos. Padre e hijo sonrieron, y el elfo tomó la foto. El flashback terminó. Severus abrió los ojos y guardó la foto en su habitación. Soltando un suspiro, no podría haber estado más orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo su hijo. Solo deseaba que Adrián nunca hubiera sufrido tanto como él. Era solo un niño. Miró el reloj, vio que era tarde y se retiró a dormir.